Muy buenas noches, amados hermanos. Nuevamente es una bendición poder dirigirme a ustedes en esta noche. Gracias al Señor. Primero vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque nuevamente nos permites vernos a través de este medio electrónico, Padre, pero por tu bondad, por tu misericordia, en esta semana hemos gozado de tu bendición. Y Padre, permites que en este momento nos reunamos para adorarte, bendecir tu nombre y aprender también, Padre. Padre, entonces en este sentido te pido, Padre, que me ayudes. El que habla necesita de tu dirección, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Continuamos con nuestra serie de predicaciones titulada Dios con nosotros. En esta ocasión utilizaremos el pasaje de Lucas 24, del versículo 13 al versículo 53. Si ya lo tienen, de hecho ya lo debíamos haber leído antes, vamos a continuar. Ya estamos por cumplir 2 meses de cuarentena. Esta situación que todo el mundo está viviendo, la necesidad de cuidarnos, ha hecho que tengamos diversos cambios en nuestra manera de vivir. Cambios que nos llevan a modificar hábitos de conducta, higiene y pensamientos. Ahora, para salir necesitamos cubrebocas, lavarnos las manos constantemente, no podemos saludarnos de mano, y los que incluso se saludaban con un beso ya no lo pueden hacer. No debe de haber contacto físico entre personas. Las noticias no son alentadoras, por lo tanto tenemos que vivir extremando precauciones y exagerando en los cuidados para no ser contagiados. Antes de esta epidemia, pensábamos que los jóvenes que estaban todo el día en su celular estaban desconectados de la vida, no convivían con nadie, nunca estaban pendientes de nada, solo estaban en el celular. A veces se podía pensar incluso que no había nadie en la casa, ya que ni un ruido hacían. Solo se les veía a la hora de comer y a muchos ni eso. Eran literalmente fantasmas en sus propias casas. Hoy ya tienen la excusa perfecta para que todo el día y buena parte de la noche estén conectados al internet por su teléfono o su tablet. La comunicación, la convivencia, la comunión forman parte de las conductas esenciales para fortalecer una relación estrecha con la familia. Hoy los padres tienen la oportunidad de convivir más tiempo con sus familias. Los niños tienen más tiempo para jugar con sus hermanos y con sus padres. Los jóvenes también tienen más tiempo de platicar con sus hermanos y familia, aunque los amigos de WhatsApp, de las redes sociales, de otras plataformas, les toman mucho tiempo, mucha cantidad de su tiempo es invertido en ello, pero también la convivencia en la familia debe estar siendo más fuerte, de mayor tiempo, de mejor calidad en estos días. La unidad de la familia puede y debe de ser una parte importante de los cristianos. Digo que es una parte y no toda, porque hay una relación mayor, de máxima importancia, que el cristiano debe de estar siempre fomentando, estrechando, procurando, ejerciendo, practicando. ¿Sabes cuál es? La semana pasada vimos que esta relación debe de ser de amor con el Padre, de amistad con el Hijo y de convivencia con el Espíritu Santo, llamada comunión. Efectivamente, hermano, la relación más importante que tiene el cristiano no es la que el mundo ofrece. Es más, deberíamos rechazar toda relación con el mundo. Pero la Biblia dice que estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Nuestra relación con Dios deberá ser entonces estrecha, de una fuerte comunión, una fuerte convivencia, amistad, unión, una dependencia total de Dios. He titulado esta noche el sermón
una compañía muy especial y única. La pregunta es, ¿qué nos enseña el pasaje del camino a Emaús para nuestra vida cotidiana? Veamos en el pasaje bíblico qué es lo que nos enseña entonces este pasaje. Cómo la enseñanza de este pasaje nos ayuda en la vida, a cómo vivir juntos como hermanos y como iglesia de Cristo. Cómo este pasaje nos ayuda a depender de Cristo, a confiar en Jesucristo, a ver que el Señor siempre está cumpliendo su palabra. Para esta noche tomaremos al menos 3 puntos de enseñanza para nuestra vida. De este pasaje aprenderemos aplicaciones para nuestra vida, cómo Cristo actúa y cómo nosotros debemos actuar ante las circunstancias de la vida, puestos los ojos en Jesús, quien es autor y consumador de la fe. Nuestro primer punto será, el Señor es nuestra esperanza. El segundo punto será, el Señor siempre nos acompaña. Y el tercero, el Señor nos da fortaleza espiritual. Veamos antes un poco de contexto de este pasaje. Esta narración ocurre precisamente el mismo día de la resurrección de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Ese mismo día, cuando se le aparece a las mujeres, también se le aparece a estas 2 personas que aparecen en esta narración. El Señor se había aparecido tanto a las mujeres muy temprano en el sepulcro, como también a estas personas que estaban rumbo a Emaús. También el Señor se había aparecido a los apóstoles. Un dato es que el pago por tu pecado y mi pecado, hermano, ya estaba realizado en la cruz. Pero en esta escena observamos a 2 hombres en un camino que conduce a un pueblo llamado Emaús, cercano a Belén. Podemos imaginar que no hay carreteras, eran caminos o veredas. No había necesidad, puesto que no habían automóviles, no habían vehículos. La gente caminaba para ir de ciudad en ciudad. Esto permitía una larga comunicación con los compañeros de viaje. Permitía platicar durante todo el viaje de muchos temas, en este caso de la vida de Jesús. Emaús está a 70 estadios de Jerusalén, o sea, a 11 kilómetros. Nuestro primer punto dice, el Señor es nuestra esperanza. Cuando tenemos penumbra espiritual. Y esto está en Lucas 24:21. En la vida existen circunstancias que nos afectan grandemente, como la muerte de un familiar, una enfermedad terminal, un gran problema económico, la ausencia de soluciones para diversas situaciones de nuestra vida. En esas situaciones, es en esas situaciones cuando se pone en prueba nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza en Dios es afectada entonces por estas circunstancias. En diversos momentos de nuestra vida, las circunstancias nos alejan de confiar en Dios. Este momento tan difícil y de incertidumbre, de necesidad, de neblina espiritual, se vuelve difícil. Se vuelve difícil esperar, confiar, aumentar nuestra fe. Somos probados con el fin de ser fortalecidos en nuestra fe, amor y esperanza en Dios, como dice en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Esto es, conforme a su propósito, son llamados. Esto también es mostrado en este pasaje de Juan. En el camino a Emaús, cuando 2 seguidores de Jesús, 2 personas que habían estado escuchando las enseñanzas del Señor Jesús, personas que estuvieron escuchando el Evangelio directamente de Jesús, de Cristo, personas que vieron los milagros de Jesús, incluso personas que tal vez estuvieron entre la multitud cuando Cristo alimentó a los 5,000 y a los 4,000.
Personas que habían estado viviendo la crucifixión de Jesús. Personas que vivieron de primera mano el andar, la vida con Cristo. Estos seguidores, caminando rumbo a Emaús, se ponen a platicar de los hechos recientes de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, en el versículo 19 dice: entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Cristo, uniéndose a ellos, se une a la charla y le pide que le digan sobre lo que estaba pasando. Ellos le narran cada hecho, pero también muestran su aflicción, la incertidumbre de su esperanza, la incertidumbre que los estaba atrapando en ese momento. 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto aconteció. Aquí vemos que sucedió el mismo día de la resurrección. Esto muestra que están preocupados porque su fe está siendo probada. Tenían dudas de la resurrección de Cristo. Aparentemente su esperanza estaba acabada porque hasta el momento no habían visto a Jesús. Las mujeres que fueron al sepulcro ya les habían dicho que Él vive, pero ellos al ir al sepulcro no lo vieron y estaban dudando de la verdad de la resurrección. Así que se quitaron de Jerusalén rumbo a Emaús. 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres, dice, de entre nosotros, las que fueron el mismo día al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron, estoy parafraseando lo que dice el versículo 23, que también vieron visión de ángeles, habían visto los ángeles quienes les habían anunciado y les dijeron que Él vive. 24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro. Allá vemos que ellos pudieron haber ido y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Muchas veces nosotros nos comportamos así. Cuando las cosas se ponen difíciles y no encontramos soluciones que nos agraden, empezamos a olvidar nuestra fe y empezamos a confiar en nosotros, en nuestros logros, en todo, menos en Dios. La penumbra espiritual empieza a invadirnos. Todo es más importante que estar en una estrecha comunión espiritual con Dios. Muchas veces luchamos para resolver nuestras necesidades antes de depender de Dios. A mí me pasó en mi vida cuando la primera vez a mi tía le dio el derrame, hace 10 años. El primer derrame donde fue desahuciada totalmente. El médico me dijo que no había nada más que hacer. Fue la primera vez que la desahuciaron. Y cuando el neurólogo me explica, junto a la cama, el por qué no era una persona candidata a operación para retirarle la sangre del cerebro, porque había más riesgo de que se quedara en el quirófano. Después de ver su condición entubada, en terapia intensiva, no me quedó otra más que arrodillarme, pedirle al Señor que se haga su voluntad, reconocer que yo no podía hacer nada. Podía traer al mejor médico del mundo, pero la vida dependía de Dios. Solo Él podía quitarla, tomarla o devolverla. Pero en nuestra penumbra espiritual, Cristo ha prometido estar presente, como lo hizo con estos discípulos. Como cuando los acompañó en el camino, Cristo siempre está junto a nosotros. En esos momentos de necesidad, Cristo camina con nosotros en el momento de dificultad espiritual. Cristo siempre está, aunque nosotros no lo podamos ver.
Aunque no podamos entender de qué manera está actuando, Él está caminando junto a nosotros e incluso recordándonos cuánto nos ama, por lo cual dio su vida, lo que ha hecho, todo lo que ha hecho para darnos salvación. Camina junto a nosotros recordándonos que vino a dar su vida como pago por nuestra salvación y que siempre está cuidando de sus elegidos, como en Romanos 8 dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El Señor ha prometido a lo largo de toda la Biblia que estará siempre junto a los que creen en su nombre. Desde el Génesis, en la caída del hombre, cuando pecó Adán, cuando pecó Eva, cuando es retirado del Edén, Dios muestra su amor con ese acto, evitando que el hombre muera eternamente. En el Éxodo también vemos el amor de Dios que es mostrado con su pueblo, eligiendo para sí un pueblo para que lo adore y Él sea su Dios, seleccionándolo de Egipto, permitiendo que salga de Egipto, luchando con ellos para que salga su pueblo con el único fin de adorar, que lo adoraran siendo su Dios. Un pueblo con el cual moraría, alimentándolo y proveyéndolo todo lo que necesitara en su viaje a través del desierto, morando con su pueblo de día y de noche, de día con una nube que cubría los rayos del sol y por la noche una columna de fuego que los dirigía, que les daba esa luz necesaria para poder caminar en la noche, pero también los protegía del frío. En el desierto las temperaturas son muy extremas en el día y en la noche, demasiado calor, y en la noche hay temperaturas cercanas a la congelación. Estaba morando con su pueblo de día y de noche. Siempre el Señor es nuestra esperanza y nuestro pronto auxilio, como dice el Salmo 46:1. En la Nueva Versión Internacional dice de esta manera: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Teniendo esto en mente, veamos entonces nuestro segundo punto. El Señor siempre nos acompaña. Y esto habla de una comunión estrecha con Dios. En el versículo 29 de Lucas 24. Vamos a tomar el 28. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Esta acción del Señor Jesucristo, al escuchar su petición y decidir quedarse con ellos, muestra su disposición de estar siempre en comunión con sus hijos. Apocalipsis 3:20 dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta acción de abrir la puerta podemos igualarla con el hecho de creer, como dice en Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Abrir la puerta es creer activamente en Jesucristo. Esto es que cuando Cristo entra a nuestro corazón, podemos tener y mantener una comunión activa con Él. Regresando a nuestro pasaje en el versículo 15 de Lucas 24, dice: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Esto es común. Esto es una comunión con el Señor. Cuando el Señor se involucra en tu vida, en mi vida. Pero había algo que estaba pasando con ellos. En el 16 dice: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, para que no lo reconocieran. Esto también pasa con nosotros. No reconocemos al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Muchas veces, habiendo conocido la palabra de Dios, nos acercamos al Evangelio. E incluso podemos estar en la iglesia, pero nunca nos relacionamos activamente.
Nos conformamos con solo escuchar y asistir a la iglesia, pero no participamos activamente en ella. No avanzamos en nuestra vida. Nuestra vida cristiana se limita únicamente a asistir a la iglesia. Nos limitamos a escuchar, pero no queremos participar en ocupar nuestra vida en el engrandecimiento del reino de Dios en esta tierra. Esta condición muestra una falta de comunión con Dios. Este pasaje nos muestra que Cristo se une a estos discípulos, los busca, se interesa por estos dos discípulos. Debemos entender como discípulos aquellos seguidores, aquellas personas que han escuchado la palabra de Dios y, como dijimos anteriormente, gente que es probable que haya estado conviviendo con Jesús. Estos discípulos en este momento solo estaban limitando a platicar de sus acontecimientos, de los acontecimientos que los días anteriores habían pasado. Finalmente estaban regresando a su lugar de origen, a continuar con su vida sin participar en la proclamación del Evangelio, porque estaban dudando de la resurrección del Señor. Nuestra falta de comunión con el Señor es siempre porque nosotros nos alejamos de la presencia de Dios. ¿Cómo es esto? En este pasaje vemos cómo Jesús es quien intencionalmente busca tener una comunión estrecha con sus elegidos. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, dice. Cristo en persona se acerca para tener comunión con nosotros. Se involucra en nuestras vidas, se interesa por nuestras necesidades. Versículo 17. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras que camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Cuando preguntas sobre las pláticas, podemos ver que se involucra en lo que nosotros hacemos cada día, en lo que estamos pensando y haciendo, en cómo nuestros hechos están reflejando a Dios, en lo que gobierna nuestra vida, nuestros pensamientos, incluso lo que nos aflige y está pasando en tu vida y mi vida, hermano. Pero nosotros no estamos participando activamente en hacer que nuestra comunión sea cada día más estrecha. Nuestro pecado nos acusa, no participamos porque el tentador nos acusa y nos apartamos, nos alejamos intencionalmente porque nuestro pecado nos está acusando y caemos en la mentira de que no podemos estar con el Señor. Nos olvidamos que hemos sido perdonados. Pero como nuestra comunión no la tenemos por importante, huimos entonces de la presencia de Dios, de la comunión con Dios. ¿No has notado, hermano, que cuando es día del Señor, ese día es el día que más trabajo tenemos? Cada domingo estamos cansados más que todos los días de la semana o más que el domingo anterior, que nos evita congregarnos para alabar al Señor. Pero si hay fútbol, no importa la hora y lo cansado que estemos, nada interrumpe nuestra cita con el deporte, que muchas veces ni lo practicamos. El Señor puso en los corazones de estos discípulos el invitarlo a quedarse con ellos esa noche. Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. Esto permitió una comunión más estrecha, una comunión más cercana. Debemos de ser intencionales en nuestra comunión con Dios entonces. Debemos constantemente pedirle que se quede con nosotros, que comparta nuestra vida, comparta nuestras decisiones, comparta con nuestra familia, tengamos una estrecha comunión día a día con Él. Parte de una comunión es el compartir el pan en la mesa. Versículo 30 dice: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Esto quiere decir entonces que seguían hablando de Cristo, de su obra en la tierra, pero luego Jesús se revela, es revelado a ellos. ¿Cómo? A través, ellos reconocen el acto de la comunión instituida por nuestro Señor.
Entonces, dice el versículo 31, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista y había cumplido con ellos lo que tenían que hacer. Esto forma parte de la comunión estrecha con Cristo. Él se revela. Recordemos que estar en comunión con el Señor es estudiar su palabra, meditar en las enseñanzas de su palabra, estar en oración continua y comunión con el cuerpo de Cristo, con su iglesia. Esto debe de ser nuestro sentir cada día. Quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Versículo 32. Y decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? La comunión con Cristo nos da esperanza y seguridad de estar siempre en la presencia de Dios. Nunca estamos solos, siempre Él nos acompaña. Por eso el salmista dijo en el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esta seguridad solo se puede obtener en comunión con Dios. Hasta ahora hemos hablado de la esperanza en el Señor y de que la comunión siempre da seguridad de ser acompañados por el Señor. Una comunión estrecha también da como resultado una fortaleza. Y este es nuestro tercer punto. El Señor nos da fortaleza espiritual. Ahora podemos testificar. Observemos la actitud de estos seguidores. Versículo 33. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. En ese momento, este hecho, el reconocer a Jesús, ese tiempo de comunión, motivó a estos seguidores para inmediatamente, en la misma hora, y levantándose, corrieran a Jerusalén. La versión Nueva Internacional dice de esta manera: al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. La Nueva Traducción Viviente es más enfática y me gusta como dice, en menos de una hora. Estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los que se habían reunido con ellos. Imagínate, hermano, cuánto estaban fortalecidos, que corrieron, cuánto se motivaron, que corrieron a Jerusalén. Acuérdate que está a 11 kilómetros de Maús. Esta motivación y fortaleza para anunciar el Evangelio, para compartir su experiencia con Jesucristo, los llevó no a caminar, los llevó a correr lo más pronto posible. Llegaron a Jerusalén, donde los apóstoles estaban testificando y predicando el Evangelio. Ellos se unieron a los primeros cristianos en la tarea de predicar a otros, en la tarea de mostrar las nuevas de salvación. Versículo 34, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Esto es lo que estaban diciendo los discípulos. Pero luego en el 35 vemos, entonces ellos, refiriéndose a esas dos personas que habían estado con Cristo en el camino, ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Estaban platicando de su experiencia con Jesucristo. Estaban compartiendo su experiencia de caminar con Él rumbo a Emaús. Amado hermano, nuestra experiencia con Dios debe de ser compartida con las personas que no han conocido a Cristo. En estos días estoy seguro que el Señor ha hecho maravillas en tu vida. Has tenido bendiciones que solo provienen de la mano de Dios. El Señor ha respondido tus oraciones. Has gozado de las bendiciones especiales que Dios tiene para sus hijos y que no son para todos. Puedes decir, hasta aquí nos ha ayudado Jehová, como en 1 Samuel 7:12 dice, Ebenezer. Entonces la comunión que has experimentado debe motivarte a predicar a otros, a predicar a tu familia, a predicar en tu trabajo, a predicar en tu escuela, a poner en tus redes sociales, en tu vida, en el camino, al acostarte, al levantarte, a tus hijos, a tus familiares. La bendición de Dios para tu vida
debe motivar a hablar de Cristo, te debe motivar a hablarle a otros de Jesucristo. ¿Qué nos enseña el pasaje del camino a Emaús para nuestra vida cotidiana? Nos enseña que el Señor es nuestra esperanza en la penumbra espiritual, que el Señor siempre nos acompaña en una comunión permanente y que el Señor nos da fortaleza espiritual y por eso podemos testificar. Entonces, tenemos con Cristo una comunión estrecha, fuerte, una compañía muy especial y única. Te dejo este pensamiento, hermano. Todo lo que te separa de la convivencia y comunión con Dios, te separa de la vida eterna y te acerca a la muerte espiritual. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque hemos visto en tu palabra, nos da seguridad tu palabra. Vemos cómo, Señor, tú intencionalmente estás cerca de nosotros. Padre, pedimos que nosotros también podamos responder a ese amor que tú nos has dado, a ese amor que tú has tenido para con nosotros, de la misma manera buscando una comunión estrecha y fuerte contigo. Gracias, Señor, por tu bendición. Padre, quédate con tu iglesia, quédate con cada hermano. Lo ponemos en tus manos ahora que estamos sufriendo una pandemia. Padre, estamos en tus manos. Quédate con nosotros, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.